Bienvenidos, hoy tenemos una entrevista con una mujer que a pesar de todas las circunstancias que ha pasado desde su niñez hasta el día de hoy, ha podido sobrellevar todas ellas tomada de la mano de Dios. Hoy tenemos una entrevista con Lupita Drain. Okay. Pues bienvenida Lupita, vamos arrancando con esta entrevista y lo primero que quiero saber de ti es ¿cómo creció Lupita? Pues tomó un tiempo, Mercedes. Yo estoy, pues siempre desde niña mis padres me llevaban a la iglesia todos los domingos. Era como una obligación, o sea, era como, teníamos que ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Te llevaban a la iglesia católica o a la Católica, iglesia católica? católica. Entonces, yo me acuerdo que me fastidiaba. Ya no, pues de niña, ¿verdad? Como cualquier niño, ya no hallaba se me hacía eterna la hora de la misa. Entonces, pues no, o sea, de niña la verdad nunca me cayó el 20. ¿Hiciste todo el proceso de que bautismo y Sí, confirmación, y primera comunión? Todo, hasta, incluso me casé yo por la iglesia católica. Cuando conocí a mi esposo nos casamos por la católica. Mi esposo él era luterano. Su familia creció en la iglesia luterana. Entonces yo le pregunté al padre de la iglesia donde pertenecía yo, ¿verdad? Que pues mi esposo no era católico, qué es lo que tenía que hacerse. Entonces el padre dijo, no, pues los luteranos, o sea, como muchos sabemos, Martín Lutero fue el primer protestante. Entonces casi llevan las mismas reglas que la católica, lo único que el pastor o el padre, no sé cómo le quiera llamar, él sí se casa. Entonces, también tienen santos, como creo que los 12 apóstoles. En pocas palabras, él no le pidió a mi esposo que se tenía que bautizar, o ni nada de eso. O sea, nos casamos, él aprobó el casamiento como con la religión de mi esposo, pero nos casamos por la católica. Mis hijos nacieron ahí, los bautizamos también ahí en la católica, mis dos hijos. Pero estando mis hijos muy chiquitos y mi esposo trabajando los domingos, a mí no, o sea, yo iba a la iglesia y mis hijos no me dejaban escuchar la misa. Mamá, te quiero ir al baño, y lloraban, pues estaban pequeños y yo sola porque mi esposo trabajaba los domingos. Entonces en la iglesia que yo pertenecía no tenían cuidado de niños. Y poco a poco, así empezó, yo diría, mi camino a conocer más de la verdad. Pues a la iglesia Por ir, Ajá. nada más por cumplir. Y sí me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho escuchar la palabra de Dios, pero en ese entonces yo vivía en Austin, Texas, y ahí una vez estaba yo en mi casa con mis hijos y una señora me tocó la puerta y era testigo de Jehová, y ella dijo que si yo quería estudiar con ella. Entonces yo dije, no estoy yendo a la iglesia, porque yo ya no iba a la iglesia porque no te dejaban los niños. No me dejaban los niños. Entonces yo le dije a mi esposo, yo voy a estudiar con ella porque yo quiero escuchar la palabra de Dios. Y ella me dijo que íbamos a leer la Biblia, entonces vamos a estudiar la Biblia juntas. Entonces yo acepté que ella viniera una vez por semana a mi casa y leíamos la Biblia. Ella me decía su manera de pensar, y yo a veces también le decía mi manera de pensar. Entonces ella me fue corrigiendo en algunas cosas que yo, por ejemplo, yo hacía preguntas y ella me contestaba. Hay veces que no tenía la respuesta y ella me la contestaba después, pero yo aprendí mucho. O sea, yo sentí que yo en los meses que yo estudié con ella, yo aprendí más de la palabra. Entonces ellos tienen su manera de llevar las cosas. Y ¿verdad? todo era como a través de la Biblia. A través de la Biblia. Te la ponía ahí en la mesa y estudiaban de acerca. Sí. Ella me dijo que pues que no celebraban Navidad porque Jesús no nació en diciembre. Y bueno, las razones por las que no celebran, porque no celebran los cumpleaños y todo eso empecé a aprender. Entonces yo le dije a ella quería que yo fuera a la iglesia de ellos. Yo creo que fui 2 veces, pero mi esposo nunca dejó que nosotros nos convirtiéramos a testigos de Jehová.
Entonces yo le dije a ella, sabe que yo no creo que yo pueda ser una buena testigo de Jehová y no queremos, o sea, no queremos seguir yendo a su iglesia. Si usted quiere venir a mi casa a estudiar, sí, o sea, usted puede estudiar con nosotros, pero no queremos ir a la iglesia de ustedes. Yo creo que yo no puedo ser una buena testigo de Jehová. Me gusta celebrar mi cumpleaños, me gusta celebrar Navidad, entonces, por decisión, o sea, de la familia de mi esposo y yo que no decidimos no ir a la iglesia, ella seguía viniendo y seguía insistiendo convertirnos, ¿verdad? Y su esposo incluso vino a hablar con mi esposo y todo, pero no, o sea, nos mudamos de Austin aquí a McAllen y pues estando aquí en McAllen, las cosas fue una decisión que no fue una muy buena decisión que mi esposo y yo tomamos. Y yo le digo... El moverte de Austin de Austin acá. Okay. Fue difícil la transición porque fue una decisión, te digo, en ese entonces sí estudiábamos la Biblia. Apenas con estaba ellos, en conocimiento. apenas, y entonces yo no dependía de Dios. La verdad, yo tomaba decisiones y las tomaba. Yo nunca me ponía a pedirle a Dios que me ayudara. O sea, a veces cuando tenía problemas, y Dios mío, ayúdame. Pero así, yo sentía como que era una oración vaga. Nada más, porque yo sabía que había un creador y un ser omnipotente, pero nunca, yo no sentía una relación con él. Sí. Entonces, yo le pedía cosas, le pedimos cuando yo iba a tener a mis hijos, porque yo no me pude embarazar. Por 7 años de casada no pude embarazarme, entonces varias amigas de la iglesia, o sea, que me conocían y personas que me conocían, vamos a orar por ti para que Dios te conceda ser madre. Y pues a través de mi vida yo he visto a Dios obrar en mí. O sea, a pesar de que yo no tenía una relación cercana con Él, yo veía cosas así como, wow, solamente Dios. Porque yo sentía que era Dios el que hacía esas cosas. Porque, pues, después que mi padre murió, mi mamá a los 4 años después decidió juntarse con una persona que no era muy buena. No era buena con ella y no era buena con nosotros. Entonces, era un infierno vivir ahí. O sea, él maltrataba a mi mamá, la golpeaba. Y nosotros, pues yo estaba adolescente en ese entonces y era muy difícil ver eso en mi propia casa, cuando yo nunca lo vi con mi padre. Entonces, un día yo estaba así como desesperada y me salí de mi casa y me fui afuera en una banquetita o sea, mi papá tenía una tienda de la esquina, y ahí en la banquetita me senté y yo le pedí a Dios que me ayudara a sobrellevar ese martirio que yo sentía, porque yo veía como mi mamá era maltratada y yo estaba, o sea, yo era la más grande de 6 hermanos y yo no podía hacer nada, porque yo era mujer. Entonces mis hermanos varones estaban chicos, entonces yo me sentía como que no había una salida al problema. Entonces yo no me gustaba ver a mi mamá ser maltratada y él tomó posesión de nosotros, de mi mamá, de nuestro lugar donde vivíamos. Llegó y se adueñó. Llegó y se adueñó. Entonces él era el fuerte y quería, o sea, a todos nos quería poner abajo y todo. Entonces sí nos enseñaron a orar. Mi mamá y mi papá desde niños, eso sí nos enseñaron. Entonces yo me acuerdo que me salí esa noche y era la madrugada y yo le pedí a Dios que me ayudara. Y yo quería morirme, o sea, yo la verdad quería morirme, quería aventarme en un camión grande porque yo vivía cerca de una carretera y yo dije, me voy y me aviento, pero qué tal si no me matan, a lo mejor quedo media... No, y yo me quería morir, o sea, es lo que yo quería. Y yo le dije a Dios, ayúdame. Y yo recuerdo que no supe ni cómo. Caminé y llegué a la iglesia del pueblo. Sí. Entonces,
ahí yo me arrodillé y le pedí a Dios. Y yo sentí que Dios escuchó, porque desde ese día todo cambió. O sea, como que yo me fui de mi casa. O sea, no me escapé ni huí, pero se presentó la oportunidad de que yo tenía una tía acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y ella me dijo que me viniera a Reynosa a trabajar. Yo acababa de graduarme de la preparatoria y era una preparatoria técnica. Entonces me dijo, vete a Reynosa y encuentras trabajo. Entonces yo le dije a mi mamá, y yo era como su brazo derecho de mi mamá. Y mi mamá dijo, no, no te vayas, hija, le voy a llamar, yo no quiero estar aquí. Y yo quiero buscar un trabajo y aquí va a ser más difícil. Y entonces me vine a Reynosa, llegué a casa de una cuña de mi tía, la que te digo, ella estaba aquí en Donna, Texas, ahí vivía mi tía. Entonces ella me llevó ahí con su cuña en Reynosa y ella era viuda, la señora. Y entonces me dijo, oye Lupita, ¿por qué no te cruces al otro lado? Y le digo, no, pues yo cómo me cruzo si yo no, cómo me voy si yo no tengo papeles. Le digo, yo quiero trabajar aquí en Reynosa y de ahí ya me voy. Sí, no, pero yo no me quiero ir al otro lado. Yo le decía, yo no me quiero ir al otro lado, yo nada más quiero trabajar. O sea, que de lo que yo estudié, porque era técnica en administración de empresas. Yo pensé que ahí en Reynosa iba a encontrar un trabajo. No veía más allá, ¿verdad? Yo nada más quería trabajar y ayudar a mi familia. Y y ya ella me le empezó a decir a mi tía venía a visitarme cada fin de semana y le decía, ella le decía a mi tía, llévatela, Fela, ella está joven, yo tenía 19 años, ella tiene un futuro y lo que gane aquí en Reynosa, pues allá puede ganar más. Entonces mi tía me recogió ahí en el Puente Hidalgo y y desde entonces yo le digo a la gente que entré con el pie derecho a este país porque a los 3 meses de yo haber llegado aquí, se me presentó la oportunidad de arreglar. Estaba la amnistía en ese entonces. Ay, gracias a Dios. Y yo arreglé. Entonces me fui a Austin y allá llegué a casa de una señora americana y yo me acuerdo que yo tenía tanto miedo porque yo no hablaba mucho inglés y después ya empecé a hablar inglés con ella y ella me trató como de la familia. O sea, nunca me hizo sentir como si yo fuera una sirvienta, que era lo que, o sea, yo le ayudaba en su casa, entonces no hablaba muy bien el idioma, pero yo aprendí. Siempre me ha gustado el inglés, me ha gustado mucho el inglés. Desde que estaba yo joven en México me gustaba la música en inglés, entonces ella me hizo sentir como de la familia. Era un ángel. Me enfermé, me acuerdo una vez con ella y me llevó caldo a mi cuarto, así te digo. Entonces yo veía como decía yo, wow, con todo lo que yo estaba pasando en mi casa un año antes. Viste la contraparte, Ándale, todo diferente. Todo diferente y yo sentí que fue a partir de esa oración. Como ahora, me imagino, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa. Me imagino que ahora, que ya cuando lleguemos a eso, ¿verdad? Que ya conoces al Señor y todo, ves hacia atrás y dices, Dios siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Él siempre está ahí, aún así que tú lo sigas o no lo sigas, Él siempre está contigo porque Él nos ama. Pero Él quiere. Sí. O sea, Él quiere de ti. Y te enseñó que había una mejor vida. Sí. Entonces, me vine, o sea, conocí más de Él, ¿verdad? Gracias a los testigos de Jehová. Y también, o sea, le doy crédito a la iglesia católica porque la verdad sí aprendí. Yo en la iglesia católica de joven estaba en el coro, tenía una buena relación con el padre, vea que así le llamamos, y era un buen líder. O sea, el padre era un buen líder, porque yo recuerdo muchas cosas que él me enseñó, ¿verdad? Y me decía, y pues, no, yo no critico otras religiones ni nada, porque cualquier religión o lo que tú sigas, siempre tú seas fiel a Dios, porque todas te guían a Dios, ahí vas a estar bien.
O sea, donde tú crezcas como persona, yo pienso que ahí estás bien. O sea, pero tienes que crecer, tienes que seguir, tienes que tener esa relación con Dios. Y para mí, los testigos de Jehová me ayudaron, pero había cosas en su reglamento de esa religión que yo no me gustaban y yo no sentí que yo iba a poder seguirlas. Entonces por eso no seguí con ellos. Y como te digo, ya llegando aquí al valle conocí unas amigas y la verdad no eran amigas muy apegadas a Dios, ni mucho menos. Entonces, una de ellas tenía muchos problemas con su esposo estaba en las drogas, en el alcohol, y, y ella también estaba pasando momentos difíciles con él porque la maltrataba también. Entonces yo me acerqué a ella porque tenía dos niños de la edad de los míos, y entonces yo empecé hablábamos, ¿verdad? Pero ella, como estaba no estaba en una relación con Dios, y yo la verdad, dejando de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová y viniéndome acá, te digo, hubo dificultades. Hubo dificultades, no, mi esposo no encontraba un buen trabajo, y te digo, fue una decisión que no fue basada, o no oramos, ni le pedimos a nuestro Creador que nos ayudara a tomar esa decisión. Yo me acuerdo que no hicimos eso, entonces yo pienso que no fue una buena decisión, y entonces batallamos para establecernos aquí, pero fue muy estresante, y sobre todo el estrés, pues yo empecé a tomar, empecé un poquito a tomar. Yo conocí a esa amiga, ella también tomaba, y me empezó a invitar cervezas, y yo me acuerdo que yo me resistía. No, es que yo no tomaba, yo nunca tomaba alcohol, o sea, toda mi vida nunca tomaba alcohol, pero el estrés y las circunstancias de haberme movido y todo, entonces yo empecé. Y un día me acuerdo que tomé de más y me gustó la sensación de relajarme, de lo que el alcohol hace, a que te relajas y te sientes bien. Me gustó, y ahí empecé. Ahí empecé a tomar, a tomar alcohol y a sentirme relajada. Y pues con las amigas, ¿eh? Y con las amigas. Pues bien. Empecé a conocer más amigas que le gustaban tomar, entonces, en medio de eso, del alcoholismo, y pues yo me acuerdo que nos juntábamos, ¿verdad? 2, 3 amigas, y estábamos tomando y nos sentíamos bien relajadas y reíamos y decíamos bromas y Somos cosas. felices. Somos felices, y bien padre, ¿verdad? Nos sentíamos, reíamos. Al otro día yo tenía la resaca, y como le dicen, te sentías esto, te dolía la cabeza, y me acuerdo que mis hijos eran todavía pequeños, de 7, 9 años, o a lo mejor más chiquitos, no me acuerdo muy bien. Entonces yo no podía pasar tiempo con ellos, ¿me entiendes? Porque yo me sentía mal. ¿Y tu esposo, tu matrimonio, qué pasó en eso? No, pues mi esposo también, o sea, él le gustaba juntarse con nosotras y estar ahí. Era buen ambiente. Buen ambiente. Entonces, yo le decía a él, porque yo me gustaba, éramos a veces 2 mujeres, y el esposo de mi amiga a veces estaba ahí, y luego mi esposo, 2 o 3 mujeres, y risas y cosas. Pero fíjate que yo de repente, así, cuando me ponía a pensar bien, yo decía, esto no está bien. Yo decía, esto que estamos haciendo no está bien. En el fondo de mí, como que yo ya conocía un poco de Dios, yo sentía que no estaba bien lo que yo estaba haciendo, pero me gustaba tanto que lo seguía haciendo. Entonces, seguía tomando. Empezó que los fines de semana, después se corrió hasta entre semana a veces, y así empezó. O sea, yo sentí que fue una etapa que yo estaba lejos de Dios. A pesar de que en medio de esa etapa, mi amiga, el esposo de mi amiga, decidió ir a un lugar de rehabilitación, y él cambió. Entonces, él fue a la iglesia de Palm Valley Church, se bautizó después de salir de la rehabilitación, y mi amiga empezó a ir con él. Entonces, ella me dijo, ay amiga, dice, fui a la iglesia y nada más los cantos me hicieron llorar.
y ¿sabe qué? Le cuida a los niños ahí, dice, porque tienen cuidado de niños y luego llegas tú y tienen una mesa con pan y te dan café. Entonces le digo, bien a gusto. Sí, dice, no, a mí me gustó mucho, dice, porque como mi esposo empezó a ir, dice, yo fui con él y entonces me gustó. Dice, los cantos me hicieron llorar. Yo ni les entiendo porque son en inglés, pero me hicieron llorar. Y le digo, ¿de veras? Dice, sí, debe de ir, dice, para que los niños se los cuidan. Entonces yo vi la oportunidad dije, sí, voy a ir un domingo. Entonces ya me dio la dirección y fuimos, mi esposo y yo. Y me acuerdo que la iglesia Pambali, que ya ha crecido demasiado, estaba ahí donde ahora nos reunimos el grupo de español. Ahí era la chiquita, por así decirlo. Ándale, y me acuerdo que me senté arriba y estaban hablando el mensaje fue de los 3 jóvenes, no me acuerdo muy bien el nombre de ellos, que el rey Mesac y Abednego. Ellos se pusieron firmes ante el rey y decidieron obedecer a Dios, firmes. Y pasara lo que pasara. Pasara lo que pasara. Y se aventaron al fuego y ahí estaba Jesús con ellos. Y esa historia me conmovió. Me conmovió mucho. Y dije, yo tengo que estar firme. ¿Me entiendes? Entonces me lloré. Me acuerdo que lloré. Y desde entonces yo seguí yendo a esa iglesia y no he dejado de ir. Y la verdad yo siento como quiera yo estaba tomando, o sea, ¿cómo te diré? Ya yo pienso que a lo mejor ya estaba en un alcoholismo, que es difícil a veces dejar un vicio, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que conocí a Cristi, bueno, a Cristi ya la había conocido, y ella me invitó a una célula en su casa de leer la Biblia, y yo fui, y iba, pero estudiaba 1 hora, 2 horas y luego me iba con mis amigas y otra vez tomaba y así estaba, como en medio de dos mundos, ¿me entiendes? Y Cristi me acuerdo que yo le dije de la iglesia Pambali a ella y Cristi dijo, de veras, ella estaba yendo al Baptist Temple y yo le dije, no, acá le digo es en inglés, es lo único que es puro inglés, pero te dan unos audífonos. Entonces ella su esposo creo también hablaba inglés, decidió ir a la iglesia Pambali. Y se quedó la Cristi. Y Cristi, la diferencia de Cristi y yo, y ahora veo la razón por la importancia de seguir a Dios, ¿verdad? Porque yo no estaba arraigada, yo nada más quería agradarle a Dios, pero me ganaba más el mundo, me ganaba más el enemigo, porque no tenía esa relación con Dios. O sea, yo sentía que Dios era el omnipotente y yo no sé, no sé. Aquí estoy. Sé que estás ahí, pero eres me vas a grande y ayudar poderoso. cuando tenga problemas, pero no vas a dirigir mi vida. Sí. Así, más o menos así sentía yo. Entonces, Cristi fue a la iglesia Pambali y empezó a cantar. Y me acuerdo que, wow, ya Cristi ya canta y yo ya tengo, yo ya tengo como 3 años aquí. Yo aquí sigo sentada. Yo aquí sigo sentada. Y Cristi está cantando, al rato me dijo, Lupita, ¿qué crees? Me ofrecieron trabajo. Y yo, ay, qué padre, Cristi. Y la verdad sí me daba gusto de verla crecer. Y yo dije, wow, yo tengo como 3 años en esta iglesia y yo no hago nada. Entonces ya a raíz de que Cristi empezó a tener más conexiones en la iglesia, ella me dijo, Lupita, ¿quieres ayudarnos a ser líder de mesa en estudios de Biblia? Y yo, no, pues, pero yo así como, ¿cómo le digo a Cristi que yo estoy tomando? Yo estaba tomando. Sí. Y yo no me sentía como digna de servir. Entonces, me acuerdo que una vez fui a la iglesia un domingo y el pastor habló que no somos, o sea, que Dios te califica. Que Dios te prepara, no pide calificados, prepara califica sí. Prepara a los llamados. Sí, entonces yo empecé a servir, dije, ok, yo voy a servir, pero como te digo, yo quería dejar el alcohol, ya una vez que yo estaba escuchando más de Dios y ya estaba como, yo quería dejar el alcohol y no podía, no sentía que no podía.
Entonces, porque yo la verdad sí iba a la iglesia cada domingo, de vez en cuando que habéis, ya ves que hacen los estudios de Biblia, yo iba a los estudios de Biblia y me llegaba la palabra, me llegaba, pero no, pero como te digo, el alcohol me ganaba y estábamos con mis amigas divirtiéndonos y carcajeándonos, decíamos, ¿cómo se dice? Jokes Bromas. de bromas de doble sentido y ya. Entonces yo iba a la iglesia y la verdad sí sentía vergüenza. O sea, para serte sincera, yo iba y servía. Yo dirigí el estudio de Biblia una vez. O sea, yo era la líder de la mesa. Y yo, batallando con sí, el yo, problema. con esa Sí. vergüenza, qué Sí. feo, decía yo, qué hipócrita eres, ¿cómo puedes ser así? Cuando yo iba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tú estar hablando o dirigiendo? Entonces, yo a veces decía, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Yo le pedía, entonces ya, pasó un tiempo, seguía sirviendo y me sentía sintiendo con una vergüenza bien feo, o sea, se siente horrible. Entonces, un día, me acuerdo que nos invitaron a leer la Biblia en un año. Y yo dije, ahora sí voy a leerla. Porque yo leía la Biblia así pedacitos. Y ahora sí la voy a leer de principio a fin. Ahora sí tengo que leer la Biblia. Y fue cuando varias mujeres de la iglesia nos pusimos a leer la Biblia. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me guiara porque a mí me fastidiaba leer la Biblia, te voy a ser sincera. Sí. Yo decía, ay, ¿para qué tienen que decir los años de esta persona? ¿Cuántos años vivió? ¿Cuántos descendientes tuvo en el Antiguo Testamento? Sí. Y dejaba, y la dejaba. Entonces a veces yo nada más me sentaba en silencio porque yo sabía de la importancia de tener una relación con Dios. Y me sentaba en silencio y dije, ahora sí nada más voy a abrir, tú háblame, ábreme Señor, háblame. Y abría la Biblia así como donde cayera la página. Uh-huh. Entonces, Dios estaba conmigo. Entonces, ¿No te pasaba que ponías la Biblia y, ay, sí, la voy a leer? ¿Te quedabas bien dormida? Sí. Ahora no tenía es el mejor somnífero. Sí, ahora tenía el pretexto de que, ay, como ya empecé a hacerme más grande y no veía bien. Entonces, ay, yo quiero leer la Biblia, pero mis lentes estaban allá y mi Biblia acá y no quería pararme a buscar los lentes, cualquier pretexto. Entonces, cuando esta iglesia de Palm Valley me gusta porque te motivan mucho a leer la Biblia, te motivan que es importantísimo tú conocer de Dios. Tu relación, que mantengas esa relación. Entonces, yo sentía que tenía que hacerlo y por fin me decidí en el año, creo que fue el 2019 o 2020, no recuerdo, donde yo decidí leer la Biblia de principio a fin. Dijiste, ahora sí me voy a meter. Ahora sí voy a leerle a Dios, voy a conocerlo más. Y yo me acuerdo que empecé y leí la Biblia y leyendo la Biblia ahí fue donde me cayó. O sea, yo quería agradar a Dios, siempre he querido agradarle, pero a veces te gana el enemigo de tu alma, como dicen, te gana. Entonces a mí me estaba ganando. Y yo me acuerdo que yo leí en Efesios 5 había un párrafo que decía la charlatanería, como las bromas de o sea, no le agradan a Dios. Entonces a mí me cayó y yo sabía que no le, sí, o sea, yo sabía que no le estaba agradando a Dios, pero ahí me lo confirmó y dije, yo tengo que cambiar. Fue donde yo decidí. Dije, no, ya no más. Entonces le empecé a decir no a las amigas. Vente, vamos a echarnos una, eso que ve. Y fíjese que fue difícil, porque a mí me gustaba, me la pasaba muy bien. O sea, yo estaba, ay, las risas, me sentía... ¿Qué decías? Pues sí, no es nada malo, estamos bien, tranquilas. No, sí, aquí está mi esposo, yo no ando buscando nada. No ando en los bares, aquí está mi esposo a veces, también mi esposo estaba, y no, o sea, mis hijos a veces estaban jugando con los otros niños y nosotros ahí afuera. La típica carnita asada con todos los amigos y tomando. Y yo dije, estábamos bien. Y luego los domingos íbamos a la iglesia y luego cuando servía, pero te digo, yo sentía ¿cómo vas a servir? ¿Cómo más? No estás bien. Yo me sentía avergonzada, pero nadie lo sabía más que yo.
Entonces eso es lo que el pecado hace. Te sientes mal, te hace sentir, no sé, o sea, ahora yo entiendo porque yo me siento en paz. Sí, como te digo, una de mis amigas y yo la noto que ella también busca de Dios, pero mi otra amiga la perdí por completo. Ella empezó a criticarnos y yo oro por ella, oro mucho por ella, pero ahora yo siento que tengo esa relación con Dios. Cada día tomo la Biblia y la leo, entonces también cada decisión que voy a tomar, le pido a Dios que Él me guíe y que Él sea el que tome la decisión por mí, porque Él puede ver el futuro y yo no. Entonces, mi vida siento que, o sea, yo no me siento avergonzada, gracias a Dios ya no siento esa vergüenza. Sigo sirviendo en la iglesia y ahora ya puedo alzar mi mano con alabanza sin ninguna vergüenza. Antes me costaba alzar la mano, no podía, o sea, sí cantaba, pero no sentía que podía. Porque a lo mejor ante las personas yo podía ser hipócrita, pero yo sabía que ante Dios no. O sea, Él me conocía. Sí. Una de las cosas que muchas personas preguntan o tienen la duda es ¿por qué levantamos las manos? Sí. Bueno, yo lo levanto porque me nace, ¿cómo te diré? Mi corazón se siente libre ante Él y me siento así como, te lo entrego todo, soy tuya. Y mi alabanza, o sea, mi cantar... Es tu manera de decir, sí, aquí estoy, soy aquí tuya. estoy, soy tuya. Así es por eso que me gusta levantar las manos cuando hacemos la alabanza, pero como rindiéndote ante Él. Sí. Pero antes yo no podía, te digo, no sé, me sentía, incluso me costaba mucho trabajo servir, pero yo lo hacía por complacer a Cristi. Cristi a lo mejor y sí sabía, porque ella era una amiga que venía a mi casa, su hijo y mi hijo estaban en la escuela, y sí, yo creo que Pues a sí. veces que había cumpleaños y yo la invitaba y veía las cervezas, entonces yo pienso que sí sabía, pero no, Nunca te criticó. nunca me criticó. Entonces también, no, ¿cómo te diré? Es un proceso. Yo ahora entiendo, ahora que ya me siento con una relación con Dios, que lo que Jesús nos vino a enseñar, ¿verdad? Cuando Él nunca juzgó a nadie, incluso cuando cuando la prostituta la querían apedrear y nosotros, o sea, no somos perfectos, es un proceso y a cada quien le llega su día. Pienso que cada quien te llega un día donde tú decides que te estás dando cuenta que tienes que tener esa relación con Dios y seguirla. Y te va cambiando, solita vas cambiando. Poquito a poco. Poco a poquito. A mí me costaba tanto trabajo decirle no a las amigas y ahora ya no me cuesta. Me costaba. A veces yo ya no quería ir, pero, ay, vente, ándale, no seas gacho, lo que sea. Entonces yo, bueno, vamos. Y así, ¿verdad? Pero después el Espíritu Santo te va ayudando y te dando las fuerzas para tú decir no a veces. Y también hacerte sentir donde tú estás mal. Entonces tú vas corrigiendo tu vida poco a poco y a veces no eres perfecta, a veces te gana, ¿verdad? El enemigo y empiezas, pero... ¿Y cómo vio tu familia anterior el cambio? Tus hermanos, tu mamá. Bueno, la verdad, mi hermano, él falleció de COVID, pero él se convirtió testigo de Jehová, porque la misma persona que me daba estudio a mí le dio a él y él sí se convirtió. Él me hablaba mucho de Dios, a mí, y a todo el mundo le hablaba mucho de Dios, entonces yo por eso sé que él está gozando de la presencia de Dios, porque él ya murió, ¿verdad? Pero tenía su confianza. Él tenía su confianza en Dios. Él empezó a hablar mucho de Dios y entonces se entregó, o sea, dio su vida y aceptó a Jesús como su Salvador. Yo sé que Él está con él. Entonces, tengo otro hermano que es cristiano, porque su esposa es cristiana, entonces él no me hablaba mucho de Dios, pero yo veía la fe y sus hijos en la iglesia y la esposa en no la iglesia. hablaba, pero sus actos, sus acciones hablaban. Ándale, él no me hablaba mucho de Dios, pero sus actos me decían, él está en el camino correcto porque
no, o sea, nos juntábamos como hermanos, mi familia es bien, somos de Veracruz, así es que nos encanta la pachanga. El ritmo, dijo. Sí, entonces mi hermano, yo lo notaba que él se retiraba a veces cuando había mucha música y todo, ¿verdad? Entonces, cuando había mucho alcohol y así... Las bromas y de todo, ya que él se como sube. que no decía nada, pero se salía. Sí, Y claro. su esposa siempre con sus hijos, ¿verdad? Y los notaba que oraban y así. Entonces yo decía, mira qué bien. O sea, yo no decía, mira qué bien. Y yo quería a veces, yo veía cristianos como vi a Cristi, y yo decía, mira qué bien. Y pues ahora, ¿cómo te diré? En la Biblia he encontrado muchas veces en el Antiguo Testamento que Dios a su pueblo lo llamaba a obedecer. Y lo llamaba a obedecer. Y que tenían el favor de Dios. Y cuando su pueblo desobedecía, pasaban cosas, ¿verdad? Entonces, la obediencia a nuestro Creador nos da su bendición y su favor. Dios está para todos, como dice, todos sale el sol, y Él siempre va a estar contigo, porque yo me di cuenta que a pesar de que yo estaba en cosas que no le agradaban a Él ahí seguía esperándome. Qué hermoso el pensar, ahorita que me estás contando toda tu historia, el pensar que siempre estuvo ahí como, a ver, otra vez, vamos Lupita, esto. Sí, y te acariciaba porque no te dejaba caer. Ándale. Y te volvió a levantar. Bueno, es lo que estoy viendo en tu historia, como que siempre estuvo ahí. Ándale, sigue. Y fíjate que yo me acuerdo que cuando te dije que me quería suicidar, que me quería aventar a las ruedas de un camión para que me matara, yo me acuerdo que dije, Dios, ayúdame. Y yo quiero agradarte. Yo sé que hay un Dios y yo quiero agradarte. Pero yo siempre sentí resentimiento desde que mi papá murió, porque dije, ¿por qué nos quitaste a nuestro padre cuando estábamos tan chiquitos? O sea, yo tenía 13 años y mis hermanos todos más chicos que yo. Entonces fue bien difícil. Y yo no me explicaba cómo Dios permitió eso, ¿verdad? Y muchas cosas que tú no tienes respuestas. Pero también tenemos que saber que esta vida es temporal y que la eterna, es lo que yo siempre le digo a mis hijos. Esta vida es temporal, la eterna está con Dios, eterna, ya nunca vas a preocuparte de que vas a morir o que vas a enfermar. Entonces ahí es donde vale, para mí es lo que vale. Y Jesús mismo nos dijo, en esta vida tendrás dificultades. Uh-huh. Entonces, ahora ya entiendo todo eso. Y cuando tú decides leer la Biblia, ¿decidiste aceptarlo? ¿Entendiste lo que era aceptarlo? Yo pienso que ya había aceptado, por eso no me dejó. Ajá. Desde aquella oración a los 19 años en la iglesia. Sí, desde ahí, sin que nadie te dijera nada, tú ya tenías ese... Sí. Yo ya sabía que teníamos un Salvador, que teníamos un Dios. Yo sabía que Jesús, el Hijo de Dios, había muerto por nuestros pecados. Yo ya sabía todo eso, ¿me entiendes? Pero, yo lo aceptaba. Entonces, Dios conoce tu corazón. Sí. Él sabe tus intenciones. Entonces, Él me veía, yo pienso que Él me veía como una hija débil. Eres una bebé, sí. Eras una bebé. Entonces yo pienso que Él no me abandonó por eso, porque sentía que pero sabía lo que había en tu corazón. Sí. Y llegó mi tiempo, de que yo tenía que madurar y ya no ser esa bebé. Y ahora ese resentimiento que tenías antes por lo de tu papá sanó. O sea, todo eso sanó. Y también yo tenía mucho rencor con mi padrastro. Yo quería matarlo. Yo dije, ay, si le dejo caer una piedra grandísima en su cabeza, nada más que pueda levantar la piedra y cuando está dormido. O sea, yo planeaba maneras de deshacerme de él, porque era mucho, la verdad. O sea, es poquito lo que yo les puedo decir de lo que pasamos. Y entonces, sí, era difícil ver a otro señor en
en tu casa que dejó tu padre. Mi mamá, pues, ahora la entiendo. Yo no la Hizo lo que juzgo. pudo con lo que tenía. Sí. Ahora que cuando hay tentaciones, cuando hay cosas, y a veces como no te voy a hacer, no vamos tan lejos, ayer me sentí así, ay, Dios mío, ¿por qué? O sea, como a veces siento como que yo le digo a mi esposa, ya tengo años trabajando, ya no quiero trabajar, y ya me cansé, o sea, a veces quieres como, y reniegas, sí. Pero después ayer le pedí perdón a Dios, digo, Dios mío, perdóname porque hay personas que están enfermas y no pueden trabajar, o hay personas que no tienen trabajo y quieren trabajar, y yo tengo y estoy renegando. O sea, perdóname, señora, Dios mío. Entonces, así, ¿me entiendes? Yo dije, perdóname, pero digo cositas que la vida sigue y el enemigo siempre está alerta cuando te sientes más vulnerable y ahí está, atacándote. Pero Por eso la palabra nos dice siempre estar alertas orando. Y sí, siempre sí, estar ahí porque no sabemos cuándo va a venir. sí. Y la verdad, o sea, ¿cómo te diré yo? Mis hijos, uno de ellos decidió bautizarse en Pan Valley Church y el otro todavía sigue bautizado de niño. No ha decidido, pero tengo confianza en que algún día van a seguir a Dios más de cerca. Son buenas personas, mis hijos, gracias a Dios. No andan en drogas, ni alcohol, ni saliendo a 10 horas de la noche, incluso ni salen de su trabajo a su casa, a veces van al cine y así, pero no van a la iglesia. Y yo quiero que, o sea, no necesariamente que vayan a la iglesia, sino que tengan una relación con Dios. Exacto. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo les digo, en todo, yo sí les hablo, les digo, en todas sus decisiones, hablen con Dios. Porque tú ya pasaste por ahí. Yo ahora ya sé la importancia de hablar con Él y escucharlo. O sea, escucharlo y callar todo, ¿me entiendes? Todo a tus alrededores. A veces tienes que tomarte un tiempo para escucharlo, a Dios. Y te digo, no va a ser perfecto, pero tienes que saber que lo más importante es la eternidad con Él. Entonces, ¿y tu relación de matrimonio cómo está ahora? muy bien. Yo renegaba mucho de mi esposo. Ay, porque eres un hombre más trabajador. Porque mi esposo es muy bueno. Él es bien paciente conmigo. Se ve bien bonachón, como... Sí. ¡Ay! Él es Así. muy paciente conmigo. Yo lo regaño. Y le digo cosas y él... Ay, Lupita. Pero a veces quisiera que fuera, ¿cómo te diré? Que, ay, vieras y que aquí hace falta esto y que se pusiera, ¿cómo te diré? A arreglar o así. No. Él me ayuda me dobla la ropa, me lava los trastes. Pero bueno, tenemos que aprender que no todos somos, ándale. No todos, a veces tú quieres crear a las personas y serlas como tú quieres que sean. Entonces también, si Dios, y fíjate que eso me ha ayudado a entenderlo. Digo, si Dios, imagínate Dios cómo se siente cuando tú no te vas desviando y no quiere y no somos como Él quiere que seamos. Y Él con paciencia, te va, o sea, con amor, porque Sí. el enviarnos, yo a veces me pongo a pensar, digo, el sacrificio que Dios hizo al ver a su hijo maltratado y así bien, o sea, feo, no creo que no nos imaginamos en las películas que hemos visto de la pasión de Jesús, cómo realmente fue. Entonces, fue un sacrificio tanto para Dios Padre, ¿verdad? De ver a su hijo maltratado por el amor a su creación y a sus hijos. Y ahora entiendo también que somos su creación, pero no todos somos sus hijos. Los hijos son los que obedecen al Padre. Entonces, yo quiero ser su hija. No nada más su creación. Eres su hijo. Soy su hija. Eres su hija. Sí. Eres su hija. Y me gusta mucho todo lo que nos has compartido. Ha sido difícil tu vida. No me puedo imaginar cómo has sufrido, pero sí me puedo imaginar cómo Dios te ha abrazado y te ha guiado. Entonces, lo último que te quiero preguntar es,
¿Qué le dirías a las personas que están en la situación que tú estabas? Si las ves ahí como tú te veías. Pues la única salida es Dios. O sea, si tú has oído de Dios, o si tú algún día tuviste una relación con Dios, pero te desviaste, sigue persistiendo en esa relación y sigue orando. Él te escucha. O sea, sigue orando. Búscalo y él te va a escuchar. Tú vas a salir de ahí y algún día vas a poder tú tener esa relación. No puedes vivir sin hablar con Él. O sea, ahora yo siento que yo no puedo vivir sin hablar con Dios. Sin pedirle, sin darle gracias, sin pedirle su orientación, ¿me entiendes? Y poco a poco yo hasta me sorprendo. Como de repente voy escuchando música que me gusta y como que digo, no, esta música como que yo le cambio a la estación cristiana. ¿No te pasa, o sea, como que dices, sí la voy a escuchar un rato porque me gusta, está padre, pero sí. luego dices, como que ya. Ahora Dale. sigue lo que me nutre. Ándale, y te sientes como, la vida es difícil, entonces a veces es más difícil para unas personas que para otras y entonces Dios te da ese aliento y esa esperanza y a veces la otra música como que, ¿me entiendes? Pero como es bonito, como yo también creí, ¿cómo dice? Júntate con lobos y agradar, o sea, aprender a saborear. O también creas fama, porque y ahora a dormir. sí, yo siempre he sido bien, llego con mis hermanos, porque tengo un hermano que es muy buena gente, pero a él también le gusta tomar, y llego y sus cuñadas y su familia de mi hermano ese, ándale Lupita, porque antes sí, me echaba una con ella, no gracias, y yo, eso, ¿y ahora qué te pasó? Me dicen, y a veces me cuesta, eso es lo que todavía me cuesta trabajo, compartir de Dios con otras personas, porque como tú dijiste al principio, a veces los cristianos como que, esa ya nos viene a sermonear, o ya no te van a querer recibir. O esa ya se cree la perfecta, mira, se cree perfecta de la noche a la mañana, y no es así, o sea, a veces me cuesta hablar de Dios con otras personas porque no quiero que me vean así, que soy perfecta porque no lo soy, y simplemente soy en proceso, cambiando mi vida día a día y escogiendo estar más cerca de Dios porque es el único camino. La toma de decisiones diaria. Sí, entonces, sí, a veces sí le acepto una cerveza a mi hermano o a mi esposo, que también a veces me dice, ¿quieres una cervecita? Sí, una, pero ya no me embriago, o sea, ya no. Y tampoco procuro ya no estar en esas conversaciones de doble sentido. Sí, porque se va una como hilo de media. Sí. Por último, ¿puedes hacer una oración para aquellos que quieran aceptar al Señor en esta hora? Sí. Padre Celestial, te pido por todas esas personas, Señor, que yo sé que quieren seguirte, quieren agradarte, Padre, pero a veces les cuesta. Tú eres un Señor, Padre, eres nuestro Creador y eres bueno. Tú nos has demostrado que eres muy bueno, Señor. Y yo te pido que tú escuches a esas personas que quieren levantarse a través de algún vicio, algo que en su vida no los permite crecer ni acercarse a ti, Señor. Ayúdales. Envíales tu Espíritu Santo para que los guíe. Y todo te lo pido, Señor, por todas esas gentes con vicios, con resentimientos, que no los dejan crecer. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues hemos terminado. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más mensajes a la conciencia o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunión con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.